Bienvenidos a la sesión sincrónica de semana 13 del curso de señales y sistemas. En la lección de hoy vamos a continuar con algunos problemas de transformada de Laplace, en particular, dos problemas de convolución y un par de problemas grandes en cuanto a sistemas LTI. Y para comenzar, veamos este problema o esa pregunta corta del examen final del segundo semestre del 2009, que fue particularmente el que yo llevé. Entonces, bueno, nos dan tres funciones, A, B y C. Vean que A y B son un par de pulsos rectangulares. A tiene una amplitud de 1 medio y una extensión que va de 0 a 2. B tiene una amplitud de 1 y una extensión que va de -1 a 0. Y la función C, bueno, es como un triángulo que va de -1 a 1 y tiene una amplitud de 1. Entonces nos dan cuatro resultados de convolución y nos preguntan, y aquí nos dan justamente el espacio, si lo ven aquí arriba, está aquí el símbolo el asterisco de convolución. Nos piden aquí que rellenemos cuáles son las combinaciones de funciones que nos dan cada una de estas señales. Les había pasado ayer por el chat del grupo del curso un video, del curso de circuitos en corriente alterna sobre cómo realizar la convolución continua de manera analítica, o sea, en papel y a mano, por decirlo así, que nos dé una función o distintas funciones en diferentes intervalos. De hecho, si se fijan, por ejemplo, tal vez esta función que está por acá, esta tercera, vean que aquí tiene una forma en la subida y tiene aquí otra forma en la bajada. Entonces, posiblemente esta función esté definida como una función f1 de -1 a 1 y como otra función de 1 a 3, por ejemplo. Esa es la forma, analítica y exacta o cerrada de encontrar un resultado de convolución. Pero hay una forma que es un poco más de análisis o más de observación sobre cómo más o menos hacer este asocie de cuál par de señales nos hacen, la convolución que nos dan. Entonces, para eso podemos tomar en cuenta algunos datos de las mismas funciones. Uno de ellos es el inicio y fin de la señal de convolución o de la salida de la convolución. O sea, los puntos de inicio y fin, su longitud y también podemos considerar amplitud. Y tal vez, ya si hacen esto varias veces, ya van a ir viendo más o menos algo en cuanto a la forma. Aquí la primera que me llama la atención es esta, que es una señal triangular. Y yo creo que eso es como el primer resultado que tienen que aprender cuando se estudia la convolución. Que una señal triangular es la convolución de dos señales o dos pulsos rectangulares. Que eso es como lo primero que tenemos que saber. En cuanto al inicio, o bien, en cuanto a la longitud de la convolución, esta debe ser igual a la suma de las longitudes de las funciones convolucionadas. Entonces, por eso aquí hablé de la extensión. Vean que eso tiene una extensión de 2, esto de 1 y esto de 2. Entonces, por ejemplo, si convolucionamos estas dos, tenemos que tener una extensión de 3, por ejemplo. Y en cuanto a los puntos de inicio y fin, estos se suman. Por ejemplo, 0 y -1 nos tiene que dar -1.
Y en cuanto a la amplitud, bueno, vean que también podemos revisar un par de cosas respecto a amplitud y veamos, bueno, esta y esta en particular, estas tres, vean que tienen una longitud de 1 medio. Y la única señal que tiene una longitud de 1 medio es la señal A. Entonces tal vez por ahí podamos anticipar que estas tres convoluciones involucren al menos a A. Pues bueno, en realidad son tres funciones y podemos tener tres combinaciones. Entonces, bueno, vean que con solo esa observación de la amplitud ya sabemos que, o incluso podríamos poner aquí A en cada una de estas. Vean que eso es una socia. La idea incluso es intentar resolverlo de una manera un poco rápida también. Bueno, por eso este método que les estoy indicando. Entonces, bueno, vean que podemos saber que al menos estas tres van a involucrar a A. Recuerden también que A convolución B es igual a B convolución A. Esto es conmutativo, entonces no importa el orden, ¿verdad? Entonces, bueno, como les dije, esta segunda señal, que es la señal triangular, es la primera tal vez a la que le deberían poner pues atención. Entonces, bueno, ya vimos sobre la amplitud, ahora veamos la longitud. Ven que esta señal tiene una longitud de 4. Esta también tiene una longitud de 4. Y esta tiene una longitud de 3. Como esta segunda señal triangular tiene una longitud de 4, vean que tiene que ser A consigo misma, ya que la función B pues tiene una extensión de solamente 1. Y vean incluso también la amplitud, que bueno, bueno sí, creo que ya lo había hablado, la amplitud es de 1 medio. Y vean que el punto inicial también es 0. Vean que el punto inicial de este es 0 y este es -1. Entonces más bien al convolucionar A con B debería comenzar en -1 y tener una extensión de 3, que incluso vean que es esta última la que cumple esta característica. Entonces vean que aquí podemos poner a B. Como les digo, vean que hay bueno, todos estos tres datos que pueden hacer para encontrar, bueno, cuál es cuál. Ven que incluso esta se parece a una señal triangular, únicamente que aquí tiene una parte plana. Significa, bueno, que, que esto no viene acá, digamos, si tiene un pico y ya luego empieza a descender, sino que vamos a tener una intersección. Recuerden que la convolución es como pasar una señal, bueno, moverla de izquierda a derecha y justamente en los traslapes multiplicar punto a punto e integrar. Entonces justamente en esta porción es donde justamente las dos señales se están traslapando y aunque una se está moviendo, el resultado, el traslape siempre va a estar dado por una función. Entonces vean que el ancho siempre va a ser el mismo. Entonces, bueno, vean que este ancho se extiende por una unidad de tiempo. Y bueno, nos quedan estas últimas dos que bueno, tienen esta forma, eh, puede ser exponencial o no sé, tal vez más bien esto puede ser de orden 2, esto puede ser como un t a la 2, algo así. Nuevamente, para encontrar cuál es la forma exacta, pues hay que ya hacerlo, bueno, por la forma analítica o la forma cerrada. Entonces, bueno, vean que esta, la tercera, tiene una extensión de 4. Entonces, bueno, tendríamos que, bueno, la que nos queda sería A con C, ¿verdad? Para tener esta extensión de 4. Y vean que esta tiene una extensión de 3. Entonces, bueno, ¿cuál combinación nos hace falta? Tenemos A con A con C y A con B. Entonces, bueno, nos quedaría B con C, ¿verdad? Esa es la que nos hace falta.
Incluso, bueno, vean que esta tiene de extensión 1 y esta, la B tiene 1 y la C 2, entonces, bueno, nos da 3. Y vean que los puntos iniciales es -1 y -1, y esta comienza en -2. Entonces, bueno, vean de esta manera cómo podemos resolver este ejercicio. De hecho, está pensado a resolverse de esa manera. Esta es una pregunta corta. Intentar hacer la convolución en cada una de estas, pues duraría bastante tiempo. Entonces, bueno, vean que hay formas un poco más rápidas de hacer las cosas. Aquí tenemos, bueno, un ejemplo parecido. Este es del examen final del primer semestre del 2018. Que en este nos dicen que con qué función de las indicadas arriba debe ser convolucionada F1 para que sean generadas las siguientes curvas. Entonces vean aquí que, bueno, ya nos están diciendo que es F1 con alguna de las otras, que incluso puede ser consigo misma también. Entonces, bueno, vean, podemos hacer el mismo análisis. Vean que aquí esto tiene una extensión de 1, esto tiene una extensión de 2, 1, 2 y 1. Que podríamos irnos con esta primera, que es este triángulo, como les digo, es la convolución de un pulso rectangular consigo mismo. Entonces, bueno, vean que las únicas dos que cumplen esa, bueno, más bien, bueno, ya F1 obviamente sabemos que es parte de la operación, entonces más bien tenemos que ver cuál es la otra. Entonces vean que la única que tiene la misma forma es F5, solamente que está adelantada por media unidad. Vean que esto es menos 0.5. Bueno, y más o menos está muy pequeño, pero bueno, ese punto acá es menos 0.5. Entonces vean acá tenemos menos 0.5 también, que es 0 menos 0.5, nos da menos 0.5 el punto de inicio. Y esto tiene una extensión de 2. Entonces vean que la que va aquí es F5. Vean que esta, a ver, vean que esta tiene un ancho de 2 también. Y la única que nos quedaría es convolucionar con esta función, ya que tiene ancho 1. Entonces, 1 con 1 nos da 2. Entonces vean que de esta manera podemos ver que la que va acá es F3. Ahora nos queda, bueno, igual incluso podemos aquí marcar cuáles ya vamos sacando. Ahora nos quedan estas dos funciones que están acá. Quedamos que están bastante parecidas. Estas tienen, bueno, vean que tienen de extensión 3. Esto es -1 y esto es 2. Voy a acercarlo un poco tal vez. Que vean que esto va de -1 a 2 y esto va de -1 a 2 también. Entonces, bueno, vean que por ancho, bueno, las dos funciones estas son parecidas. Esta tiene este cuadrado de inicio y esta lo tiene al final y esta termina con triángulo y esta comienza con triángulo. Entonces, bueno, veamos incluso que esta cae de manera lineal acá y esta comienza de manera lineal por acá. Entonces, bueno, sabemos que aquí va F2 o F4 de alguna manera. Entonces, tal vez aquí estos tres criterios que les acabo de dar no nos van a servir, tal vez. Y aquí lo que vamos a tener que recurrir va a ser a ver más o menos cómo va a ser esta convolución, pues bueno, haciendo el dibujo, ¿verdad? Que recuerden que la operación de convolución nos dice que una señal tiene que estar fija
En este caso utilicemos F1 como función fija. O más bien tal vez fijada en el plano. O sea, esta va a estar aquí inmóvil. Y la función que vamos a mover va a ser alguna de las otras. Entonces, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3. Que recuerden que la convolución también nos, bueno, para terminar de hacer esta forma gráfica, la otra función, recuerden que había que invertirla en el tiempo y desplazarla. Entonces, bueno, tomemos esta. ¿Cómo es esta función invertida? Que vean que vamos a tener, bueno, la voy a dibujar tal vez acá para que me quede bien en escala. Vean que esto simplemente tenemos que girarlo respecto al eje vertical, o sea, invertirlo en el tiempo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta función invertida? Vamos a tener esto que sube acá, viene acá y aquí baja, ¿verdad? Que bueno, voy a ver si puedo, sí, moverla. Entonces, bueno, justamente la idea de la convolución es tomar esta función, la invertimos, ya está invertida, y esto viene desde menos infinito. Pero bueno, obviamente van a haber muchos puntos donde no va a haber un traslape, sino que vamos a tener ese traslape hasta, justamente hasta que, bueno, lleguemos acá, solamente que aquí no me quedó completamente recto. A ver, bueno, voy a intentar hacerlo otra vez. Que bueno, creo que aquí quedó más o menos. Aquí entonces vean cómo venimos moviendo de izquierda a derecha esta función y justamente a partir, bueno, de este punto es donde vamos a tener un traslape. Entonces vean que aquí, bueno, ¿qué va a ser o en qué consiste la convolución? Vean que es tomar, bueno, punto por punto aquí, dentro de este intervalo, que es el intervalo en el que están traslapándose. Aquí, bueno, en la forma analítica le habíamos dado esto un valor t, que no es una variable, sino que es un punto particular. Entonces, el resultado de la convolución consiste en infinitesimalmente agarrar cada punto de la función roja y multiplicarla por la función azul e ir sumando todos esos puntos infinitesimales. Eso lo logramos con la integral, ¿verdad? Entonces es sumar todos los puntos de la multiplicación infinitesimalmente y luego movernos un poquito y hacer la misma operación. Entonces, si se fijan, vean que esas dos curvas en este intervalo tienen la misma forma. O sea, significa que esta integral va a ir subiendo de manera, pues, lineal. Que va a ir subiendo de forma lineal hasta llegar a este punto. Vean que ya cuando la movemos más, vean que están traslapándose únicamente, bueno, dos partes de la función. Primero, bueno, esta, que la función f2 está definida aquí como una recta. Vean que en esto, bueno, se nos separarían dos integrales distintas por tener dos funciones distintas. Vean que una es esta, esta línea recta, que estaría traslapándose con este rectángulo. Y la otra parte es lo que nos queda todavía de este rectángulo. Entonces, bueno, no podemos tal vez anticipar cómo va a ser la forma de esa, de esa curva justamente en esos puntos, pero como les digo, sí sabemos que al puro inicio la señal va a tener que ir creciendo linealmente y vean que
La que cumple ese criterio justamente es esta cuarta función que está por acá. Entonces, bueno, esto nos va a indicar que esta es F2. Por descarte nos va a quedar que esta es F4, pero vean que podemos usar el argumento inverso. O sea, tomar la función F4, que es esta, e invertirla y desplazarla. Entonces, bueno, ¿cómo nos queda esta señal invertida? Viene aquí en 0, luego aquí sube, tendremos este primer cuadrado y aquí va a empezar a bajar. Que así es esta señal invertida. Entonces, bueno, la operación de convolución lo que nos dice es que esto lo vamos a empezar a mover de izquierda a derecha desde infinito. Entonces vean cómo la primer parte de esta función roja que empieza a traslaparse con la azul es la que es lineal. Entonces vean cómo aquí enfóquense en la ventana donde tenemos el traslape. Vean que aquí por este lado no hay traslape y por este lado tampoco hay traslape. Únicamente va a haber traslape inicialmente, bueno, en realidad durante solamente este intervalo. Entonces vean cómo va aumentando este traslape y no aumenta de una manera lineal. Hasta que llegamos acá, vean que se están traslapando las dos partes que son parte del pulso rectangular. Entonces vean cómo esta área va a ir disminuyendo de manera lineal hasta que llegamos a este punto y ya ahí ya termina. Entonces vean que justamente coincide con terminar de manera lineal. Entonces vean que ahí coincide con F4. ¿Qué, alguna pregunta? Ok. Les recomiendo igual que revisen el video que les pasé para que vean cuál es el procedimiento para la convolución analítica. Eso, bueno, por ahí he visto que algún profesor de la cátedra se le ha ocurrido recientemente empezar a meter este tipo de problemas, solamente que en el curso propiamente de señales no lo vemos de esta manera, o al menos no está así en el libro, bueno, del curso, que es el libro que escribió el profesor Pablo Alvarado, ¿verdad? Pero esto aparece justamente en el tema de transformar a Laplace, pero en el contexto de corriente alterna, que se supone que es la complejidad es un poco menor, pero bueno, para que no se queden sin revisar ese video. Ahora hagamos ya un problema un poco más, bueno, más elaborado. Ese es el problema 2 del examen final del 2019. Que leamos el problema y bueno, inicialmente siempre tratemos de ir marcando la información importante y también, bueno, intentar sacar información que no venga aquí contenida. Nos dicen que un sistema LTI se compone de varios subsistemas interconectados como se ilustra en esta figura. Cada uno de estos sistemas, bueno, va a tener un nombre, CDS, le vamos a llamar controlador, y al sistema con función de transferencia PDS le vamos a llamar planta. Este es el sistema retroalimentado más básico que hay. Incluso, bueno, aquí normalmente llevaría otro bloque que sería bueno, un bloque de retroalimentación. Puede ser una constante, puede ser una función. Pero bueno, vean que en este caso no está. Entonces, bueno, este es uno de los casos más sencillos de un sistema retroalimentado. La planta es básicamente cualquier sistema. La planta es, no sé, es como un nombre genérico. Puede ser un motor, puede ser un sensor o, bueno, puede ser cualquier cosa que queramos controlar. Más bien el sensor es el que va a estar por acá revisando esta salida y retroalimentándola. Pero bueno, eso puede ser algo, un calentador, algo que pueda ser controlado. Y justamente este sistema C es el
controlador, es el sistema electrónico que hace que esta planta, valga la redundancia, esté controlada. O sea, lo que queremos controlar es básicamente la estabilidad de la planta, porque usualmente estas plantas son inestables. Entonces, todo esto queremos hacerlo para controlarlas. De ahí surge el nombre de control automático, que es bueno, un curso que van a ver después de sistemas lineales, si logran pasar, bueno, señales y sistemas. Nos piden primero que encuentre la función de transferencia del sistema completo en términos de las funciones de transferencia P y C. Que nos piden la función de transferencia del sistema completo. Luego nos dicen que se sabe que la planta, y aquí hay que saber reconocer cuando nos hablan de la planta y cuando nos hablan del sistema completo. Vean que la entrada a la planta es esta y la entrada al sistema es esta otra. O sea, son dos cosas distintas. Entonces nos dicen que se sabe que la planta reacciona ante el delta Dirac, delta T, con esta función. Vean que inmediatamente aquí ya deben inferir cuando nos dicen que la planta reacciona al delta Dirac de esta manera. Esto inmediatamente nos dice respuesta al impulso. Inmediatamente. Que este detalle no lo pueden dejar pasar, es crítico para el planteamiento del problema. Entonces veamos que básicamente P de T es la respuesta al impulso de la planta. Vean que responde de manera exponencial, 1 entre tau por e a la menos t entre tau. Entonces vean que esto va a responder de una manera acá. Que bueno, vean que tiene multiplicado un u de t. Entonces esto viene 0 antes de 0 y en t igual 0, bueno, va a tener aquí un brinco y aquí va a empezar a decaer exponencialmente. Entonces, bueno, vean que esta respuesta se parece, bueno, a esta figura aquí que estoy haciendo, que muy al aire porque ni siquiera le estoy poniendo un eje, pero bueno, este es t igual 0, aquí para que se ubiquen. Entonces, bueno, más o menos se va a hacer así. Nos dicen que tau es una constante, bueno, mayor que 0. Nos piden encontrar la función de transferencia P de S con su respectiva región de convergencia. Vean que básicamente P de S es la función de transferencia de la planta. Que otra cosa que también tienen que tener presente a la hora de comenzar este problema. Luego nos piden encontrar los polos ceros y constante del sistema completo. Si se sabe que C de S, o sea, la función de transferencia del controlador, es K entre S, para una región de convergencia sigma mayor a 0. Y PDS es la que está por el punto anterior. Entonces, bueno, vean que ya, bueno, tenemos que encontrar PDS, P mayúscula de S, y luego encontrar la función de transferencia completa, dada esta función de transferencia del controlador. Luego nos piden indicar el rango de valores de K para los cuales el sistema completo es estable. Que recuerden que, bueno, Laplace nos ayuda a evaluar estabilidad. Van a haber puntos donde el sistema completo no va a ser estable. Entonces, bueno, justamente esto vamos a poder dimensionarlo a través bueno, de los parámetros de lo que tengamos acá. Luego nos dicen encuentre el rango de valores de K que conducen a un sistema que al sistema completo responda al impulso de forma subamortiguada, es decir, con una componente oscilatoria amortiguada. Que bueno, esa palabra la tuvieron que haber visto, bueno, en CA y en CC, en análisis de circuitos, bueno, cómo son los polos de la función, si son dos iguales o dos diferentes o dos complejos conjugados que nos van a dar diferentes respuestas. Y luego nos dicen encuentre la respuesta del sistema, vea, el sistema completo al escalón unitario. Si K es igual a 1 entre 2 tau. Y este último punto, eh, creo que no viene el caso, no sé si fue un error o qué, no está en la solución, pero bueno,
Nos dicen que indica el valor de tau necesario para que las oscilaciones tengan una frecuencia de, de 500 Hz, pero la respuesta no da senoidal como para tener una frecuencia. Entonces yo creo que, no sé si esto lo eliminamos durante el examen o antes, o si este pantallazo que saqué es tal vez de un PDF que no fue el final antes de ya versión imprimible, pero bueno, ese último punto no viene verdaderamente el caso. Ok, para, para el primer punto, nos piden encontrar la función de transferencia del sistema completo. Entonces, bueno, básicamente nos piden encontrar HDS, que es igual a YDS entre XDS. Básicamente nos piden encontrar eso que está acá. Que vean que todo eso, bueno, todo eso que estoy hablando tiene que ver con el planteamiento. Entonces, bueno, esto nos tiene que indicar hacia dónde, bueno, tenemos que llegar. Eso es hacia dónde tenemos que llegar. Ahora la pregunta es cómo. Que vamos a tener que analizar bueno, este diagrama como si fuera un circuito también. Vean que esto es un sumador. Entonces esto es básicamente como un nodo donde entran y salen tres señales. Esto lo podemos tomar como una ley de corriente de Kirchhoff, por decirlo así. O sea, en contexto no es lo mismo, pero análogamente se parece. Otro detalle que hay que tomar en cuenta es también que, bueno, por acá tenemos, esto debería ser una E mayúscula, más bien, EDS. Esta señal que sale de este sumador se le conoce como señal de error. Eso ya es, bueno, algo estándar. Tal vez van a verlo ya más a profundidad en control automático, pero a esto le llamamos señal de error. Y algo que, bueno, también deben haber visto desde CA en la parte de redes de dos puertos, cómo es la función de transferencia de dos sistemas que están conectados en cascada. Estos dos se multiplican. Eso que está acá, podemos tal vez sustituirlo por una sola caja, por un solo sistema. Y ese sistema, no sé, podemos ponerle ahí cualquier nombre. BDS es igual a CDS por PDS. Vean que se multiplica. Y fue un grave error que yo tuve en el examen que yo hice en el 2009 de la parte de la Laplace. Teníamos un diagrama así muy parecido y no sé por qué dudé en ese momento de esto que les estoy diciendo, que estos dos componentes se tenían que multiplicar y sencillamente no, o sea, dudé de mí mismo, aunque yo toda la parte de la Laplace la manejaba muy bien y solamente por dudar en esto no pude plantear el problema y no pude continuarlo. Entonces, eh, no sé, creo que me hubiera hecho caso a mí mismo y hubiera pegado bien el problema. Al final igual terminé pasando el examen, el curso a la primera, pero me hubiera ido tal vez un poco mejor si hubiera confiado en mí mismo. A veces pasan los exámenes que uno duda o no sé, se le va un concepto o tal vez uno está medio abrumado y no sé, se le nubla y de repente, bueno, no sé, hay que intentar evitar que esas cosas pasen. Entonces, bueno, vean que podemos sustituir estos dos sistemas por uno solo o bien por la multiplicación de ambos. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida? A la salida vamos a tener la entrada multiplicada por la función de transferencia del sistema. Entonces vean que en este punto vamos a tener EDS que multiplica a CDS que multiplica a PDS. Eso es igual a YDS. Y podemos definir por este otro lado también qué es EDS. EDS es igual a, ¿qué es lo que está entrando? Vean que está entrando XDS, y vean que aquí, bueno, entra, pero se resta. Esto es bueno, un restador. Entonces aquí tenemos menos lo que viene de esta línea. ¿Y qué viene de esta línea? Si nos vamos hacia atrás, vean que vamos a encontrar justamente YDS. Entonces vean que la señal de error es XDS menos YDS, siendo YDS lo que ya definimos por ahí. Entonces vean que aquí, bueno, justamente vamos a tener dos ecuaciones distintas. EDS es igual a
XDS menos. Creo que sí tengo una versión desactualizada de este problema, porque en apariencia aquí sí hay un... em, ven, como les dije, aquí hacía falta algo. Aquí tenemos KDS. Entonces aquí es YDS por KDS, lo que nos hace falta. Sí, seguro tengo una versión ahí más vieja. Entonces, bueno, esto es, no hay mayor cambio, solamente agregarle aquí esa función k, que es la constante. Y por el otro lado, voy a poner este triángulo hacia arriba, que es el símbolo de i. Tenemos y de s es igual a e de s por c de s por p de s. Entonces vean que podemos sustituir. A ver qué hacemos. Vean que queremos encontrar algo en términos de x y de y. Y usualmente, bueno, en este procedimiento va a haber algo que vamos a eliminar en medio procedimiento, o sea, lo vamos a perder. Vean que en este caso vamos a perder el EDS. Más bien lo que queremos es poner, bueno, es en términos de los otros, pero bueno, vean que incluso ya lo tenemos dado por esta ecuación. Entonces más bien vamos a sustituir este EDS, lo vamos a sustituir acá. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos y de s es igual a e de s, que es x de s menos k de s por y de s, por c de s por p de s. Aquí tenemos esto, que ahora distribuimos. Y de s es igual a x de s por c de s por p de s. Aquí, bueno, se hace un poco engorroso andar acarreando todos estos ds. Y por aquí vamos a tener menos KDS por YDS por CDS por PDS. Que ahora vamos a agrupar. Tenemos Y por este lado y tenemos, bueno, X solo por acá. Entonces vean que aquí vamos a tener YDS 1. Vean que este símbolo es menos. Entonces, bueno, al pasarlo a la izquierda lo pasamos como un más, ¿verdad? Y vamos a tener KDS por CDS por PDS. Y esto es igual a XDS por CDS por PDS. Bueno, le voy a llamar C y P nada más. Entonces vean que andamos buscando y entre S. Entonces ya tenemos aquí dos igualdades. Vamos a pasar a dividir el X por acá y esto lo vamos a pasar a dividir por acá. Bueno, vamos a hacer este cruce. Entonces esto nos va a quedar que Y entre X es igual a C por P entre 1 más K por C por P. Y ya con eso llegamos al resultado final. De hecho, bueno, este resultado, aunque aquí en el examen, bueno, les pedimos que lo saquen, pero eso es algo que incluso les enseñamos en la clase. Este resultado es el resultado más general. Incluso, bueno, podría ser más general si decimos que esto es BDS o algún otro letra, no sé, puede ser cualquiera en realidad. Vean que el resultado o la forma más general para la retroalimentación de esta manera es el sistema. Vean que esto, bueno, pongámosle B, lo tenemos arriba y abajo. Esto es B entre 1 más K por B. Esa es la fórmula más clásica de retroalimentación. De hecho, la van a ver en circuitos discretos también. Podemos tener circuitos retroalimentados y podemos analizarlos de la misma manera. Y bueno, esto claramente lo van a ver lo van a continuar viendo en sistemas lineales y en control automático. Entonces, bueno, esta es la forma más general de un sistema retroalimentado.
Ok, ahora nos dicen que la planta reacciona ante el delta Dirac, delta t con esta función p de t 1 entre tau por e a la menos t entre tau. Que entonces vean que básicamente, bueno, el punto 2, que tenemos p de t. Entonces lo que queremos es encontrar p de s. Justamente la función de transferencia de esto que tenemos por acá. Entonces nos dicen que p de t es igual a 1 entre tau por e a la menos t entre tau por u de t, ¿verdad? Esa era la... Sí. Ok. Esto podemos irlo, bueno, medio haciendo por partes o cuando, bueno, entre más ejercicios hagan, bueno, más rápido van a ver las cosas, ¿verdad? Que recuerden que la transformada de e a la a por t u de t, que aquí podemos incluirle el u de t, esto se convierte en 1 entre s menos a. Aquí voy a dibujar en rojo. E a la menos at se transforma a 1 entre s más a, que claramente la forma inversa, bueno, si multiplicamos esto por menos 1, lo vamos a ver también por acá. Entonces, bueno, lo voy a marcar en rojo para que vean. E a la at se transforma a 1 entre s menos a, o e a la menos at se transforma a 1 entre s más a, que es la misma, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, bueno, e a la menos 1 entre tau por t. Esto se transforma a 1 entre s más 1 entre tau. Y bueno, si le multiplicamos por linealidad 1 entre tau, vean que vamos a tener el 1 entre tau por acá también. Y bueno, sería bueno incluir las regiones de convergencia. Esta ROC es para sigma mayor a A, donde A, bueno, es cualquier número. Pero bueno, ya le dimos valor a A, entonces aquí sigma es mayor a menos 1 entre tau. Entonces, de esta manera podemos ya llegar a la conclusión que la función de transferencia de la planta es 1 entre tau, que multiplica a t menos o t más. Bueno, podemos sacar 1 entre tau a factor común y, bueno, eliminar este otro. Entonces, bueno, podemos expresarlo de esta manera también. Tau por s más 1. Y esto divide a 1. Ven que es lo mismo, solamente aquí sacamos este tau a factor común o metimos el 1 entre tau a multiplicar. Y esto va a ser para una región de convergencia sigma mayor a menos 1 entre tau. Que recuerden que las transformadas de Laplace y transformadas z incluyen tanto la parte algebraica de la función de transferencia como una región de convergencia. Es muy importante. Que ahora nos piden encontrar los polos ceros y constante del sistema completo si se sabe que C de S es igual a K entre S para una región de convergencia sigma mayor a 0. Entonces, bueno, aquí podemos copiar este resultado que básicamente nos piden encontrar H de S, sabiendo, bueno, que es P, ya lo encontramos, y sabiendo que C de S es igual a 1 entre S y K de S es igual a K. Creo que sí, más bien tengo una versión bastante desactualizada de este problema. Esto no incluye K, esto es 1 entre S.
Pero bueno, vean que la K la estamos justamente agregando a través de la retroalimentación. Entonces, bueno, al final nos va a quedar parecido. Básicamente nos dicen, bueno, ya tenemos P, ya tenemos C, ya tenemos K, ya tenemos todo lo que necesitamos para saber la función h de s. Entonces, bueno, C es 1 entre S y P es tau S más 1. Esto divide a 1. Y aquí vamos a tener 1 más K por, que podemos ponerlo de esta manera, K que dividido por S por tau S más 1. Que aquí, bueno, vamos a tener que homogenizar esto de abajo primero. Entonces vean que esto nos va a dar S, bueno, si lo hacen por ahí, S que multiplica tau S más 1 más K. En realidad este va a ser el resultado final. Aquí lo que voy a hacer es saltarme un paso. Bueno, vean que justamente esta parte se va a eliminar con esta y bueno, y arriba nos va a quedar un 1, ¿verdad? Y abajo nos queda esta expresión. Y esto podemos reordenarlo tal vez a tau por s cuadrado más s más k dividido entre 1. Y bueno, siempre es deseable tener la variable de mayor grado normalizada a 1. ¿Qué significa normalizado a 1? O sea, que lo multiplico un 1. O sea, tenemos que sacar t, más bien tau, a factor común. Entonces vamos a tener 1 entre tau afuera, que multiplica a 1 entre s cuadrado más 1 entre tau por s más k entre tau. Que esa ya es la, bueno, función de transferencia. Tal vez ya, bueno, para los sistemas que nos dan, esta es la forma de la función de transferencia. Y nos piden encontrar, bueno, los polos y ceros. Vean que esta función no tiene ceros y tiene dos polos, ya que tenemos un polinomio de orden 2. Que bueno, vean que eso está en términos de tau y de k. Entonces, bueno, la forma, ahorita hay, bueno, solucionadores que pueden usar en internet para solucionar esto, pero bueno, también es bueno que aprendan a hacerlo a mano. Justamente eh, parte de la cuestión del curso presencial de señales y sistemas es que no les permitimos usar calculadora para que traten de ejercitar el cerebro un poco, ¿verdad? Para pensar con la mente y no con la calculadora. Y bueno, y el curso está diseñado incluso oigan, los problemas se diseñan de tal manera que no les va a quedar ahí algún número feo. O sea, obviamente hay cosas que no podemos calcular como seres humanos. Entonces, bueno, vean que esta fórmula, yo siempre les decía que esto era matemática de colegio, o sea, esta fórmula del discriminante, y que incluso en medio examen, teniendo esto en el formulario, la copiaban mal. O sea, me parecía inaudito. Entonces, bueno, aquí es simplemente hacer esta fórmula, menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre 2a, la clásica, que ven desde cuarto, quinto año. Entonces, bueno, vean que esto es, y bueno, también podemos reconocer que es que a es igual a 1, b es igual a 1 entre tau, y c es igual a k entre tau. Entonces, esto nos queda menos 1 entre tau más menos raíz de 1 entre tau cuadrado menos 4k entre tau cuadrado. Y aquí nos va a quedar entre 2.
Que aquí, bueno, trabajemos un poco esta expresión. Se nos va a quedar como menos 1 entre tau más menos 1 entre tau. Sacamos aquí un tau de la raíz. Y aquí nos va a quedar uno menos 4k entre tau cuadrado. Que eso nos va a quedar dividiendo entre 2. Y eso podemos expresarlo como menos 1 más menos raíz de 1 menos 4k tau. Aquí más bien, aquí esto es 4k tau. Entre 2 tau. Que nos queda entonces que el polo 1 y 2 justamente va a ser esta expresión menos 1 más menos raíz de 1 menos 4k tau entre 2 tau. Que esos son los polos del sistema y bueno, vean que quedan en términos de tau. En realidad no nos dan un valor de tau particular todavía. Nos dicen, de acuerdo a los polos del sistema encontrados, bueno, en este punto, provea una expresión para K en las que el sistema presenta un comportamiento críticamente amortiguado. Sí, definitivamente esta versión del examen, porque justamente aquí pedían subamortiguado, pero bueno, no sé por qué al final, no recuerdo por qué se cambió. Entonces más bien lo que piden es un comportamiento críticamente amortiguado. Ah, no, piden para las tres más bien. Comportamiento críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. Que nos piden K para que el sistema sea críticamente amortiguado, subamortiguado y sobreamortiguado. ¿Cuál era cada una? Más bien aquí voy a mover esta, la voy a poner a la mitad, porque es justamente como el punto medio. ¿Qué significa sobreamortiguado? Bueno, que está más amortiguado de la cuenta, no sé cómo podríamos verlo. O muy amortiguado. Esto yo lo veo como, bueno, de hecho si recuerdan cómo era la gráfica tal vez de un sistema así, dura mucho en llegar a converger a un valor. Ese es el sobreamortiguado. El críticamente amortiguado es como justamente como el borde. Entonces esto va a tener un crecimiento no tan lento, tal vez va a tener un sobreimpulso pequeño y luego ya va a converger. Y subamortiguado, el subamortiguado va a presentar oscilaciones hasta que va a llegar a converger a un valor. Entonces vean que el subamortiguado justamente bueno, vean que eso es una característica sinusoidal que está multiplicada por un exponencial que lo que va a hacer es que reduzca en amplitud.
Entonces, bueno, más o menos así esto lo podrán recordar tal vez de, de CA o CC, más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo era la condición para cada uno? Para el subamortiguado tenemos que la raíz del discriminante tiene que ser negativa, justamente para que nos den valores complejos, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser menor a cero. Esto nos da que K tiene que ser mayor a 1 entre 4 tau. Para el críticamente amortiguado tenemos que 1 menos 4K tau es igual a 0. Vean que este es justamente el borde. Entonces K es igual a 1 entre 4 tau. Y para el sobreamortiguado tenemos que 1 menos 4K tau debe ser mayor a 0. O sea que K tiene que ser menor a 1 entre 4 tau. Entonces, bueno, vean que si K es mayor a 1 entre 4 tau, vamos a tener un sistema subamortiguado. K igual a 1 entre 4 tau va a ser críticamente amortiguado y K menor a 1 entre 4 tau va a ser sobreamortiguado. Entonces, bueno, vean que K es una constante, es una ganancia que podemos manejarla, bueno, con un potenciómetro. Entonces, a ese sistema, por medio de esa ganancia de retroalimentación, podemos ajustar qué tan lento o qué tan rápido reacciona. Justamente de eso se trata el control automático. Encontrar los valores del controlador y de la retroalimentación que nos da una respuesta que queremos. Que ninguna es mejor que la otra, todas tienen sus pros y sus contras o su intercambio. O sea, lo que nos da una no nos lo da la otra, tal vez. Entonces, bueno, si queremos una reacción rápida, vamos a tener que aceptar un sobreimpulso, tal vez. ¿Qué tanto sobreimpulso vamos a aceptar? Pues bueno, depende de la aplicación. Por ahí yo creo que les había mencionado sobre un ascensor, que vean que el ascensor no puede venir y de repente pasarse un poquito del piso y luego pasarse para abajo y para arriba y de repente el ascensor ahí oscila. O sea, imagínense el pavor que sentiría la gente, ¿verdad? Entonces vean que un ascensor es un sistema que debe reaccionar muy ajustado, o sea, no debe tener un sobreimpulso. Pero bueno, tal vez en otras aplicaciones aceptemos un sobreimpulso a cambio de que el sistema reaccione más rápido. Entonces, bueno, todo esto depende del diseño que tengamos. Ahora nos piden indicar el rango de valores de K para cuál el sistema completo es estable y presenta una respuesta sobreamortiguada. Entonces, bueno, pongámosla acá. Sistema estable y sobreamortiguado. De hecho, en control automático van a ver algunos, bueno, criterios de diseño sobre cuál de estos sistemas vamos a escoger. La mayoría, bueno, al menos dos de los más importantes es el sobreimpulso que vamos a tener respecto al valor de convergencia y el tiempo que dura el sistema pues reaccionando. A veces vamos a necesitar que el tiempo sea rápido. Entonces vean que esto descarta una respuesta sobreamortiguada, porque más bien sobreamortiguado va a ser que vaya bien lento, pero muy tranquilito. Entonces, bueno, justamente ahí tenemos ese, en inglés en los libros le llaman compromise, es un compromiso entre un valor y otro. O sea, ahí lo que uno quita, otro se le agrega. Entonces, bueno, nos piden que el sistema sea estable y sobreamortiguado. Que para que el sistema sea estable, independientemente del comportamiento, el polo más a la derecha en general debe ser de parte real negativa. ¿Que esto por qué? Hagamos un dibujo.
¿Cómo está el diagrama? Bueno, no nos pidieron tal vez el diagrama exacto de polos y ceros, pero bueno, nuevamente porque depende de la característica que vayamos a tener. Vean que si vamos a tener un comportamiento subamortiguado, vamos a tener dos polos complejos conjugados. Si vamos a tener un comportamiento sobreamortiguado, vamos a tener un polo de orden 2, ¿verdad? A ver, ¿cómo era? Críticamente amortiguado, que sea igual a cero, significa que vamos a tener más bien dos polos iguales. Entonces, más bien críticamente amortiguado tenemos el polo doble y para el otro vamos a tener dos polos sencillos, uno por acá y otro por acá. Que vean que esto es para que el sistema sea estable, que recuerden que para que un sistema sea estable, los polos tienen que estar ubicados en el lado izquierdo del eje J omega. De hecho aquí, bueno, me faltó rotular, esto es sigma y esto es J omega. Entonces, bueno, vean que justamente la región de convergencia va a estar dada por la derecha, bueno, el semiplano a la derecha del polo más a la derecha. Entonces vean que justamente el polo más a la derecha tiene que ser con parte real negativa. Entonces, cuál es el polo más a la derecha? Que podemos ponerle, bueno, P1 o P sub 2, cualquiera. Es menos 1 más raíz de 1 menos 4k tau entre 2 tau. Vean que tenemos dos opciones, menos 1 más o menos 1 menos. Vean que menos 1 menos nos va a tirar el polo más a la izquierda. Entonces, ese polo no es el que estamos interesados en buscar, sino que es pues el más a la derecha. Justamente por eso nos queda el más. Y eso tiene que ser menor a 0. Entonces nos va a quedar, bueno, vean el 2 tau se elimina, lo pasamos a multiplicar a 0. Nos queda menos 1 más raíz de 1 menos 4k tau es menor a 0. Nos queda entonces que 1 menos 4k tau es menor a 1. Vean que aquí lo que hice fue pasar el menos 1 a sumar y elevé al cuadrado para eliminar la raíz. Entonces, bueno, vean que aquí se eliminan estos unos y nos queda menos 4k tau, tiene que ser mayor que 0, significa que k tiene que ser mayor que 0. Vean que nos habían dicho desde el inicio que tau era positiva. Entonces nos queda de única opción que k tiene que ser mayor a 0 para que el sistema sea estable. Esta es la condición que nos da el sistema estable. Ahora tenemos que hacer la intersección de otra condición. O sea, para que el sistema sea estable, k tiene que ser positiva. O sea, una ganancia positiva. Y ven que para que el sistema sea sobreamortiguado, vamos a tener que tomar esa condición k menor a 1 entre 4 tau. Entonces, bueno, copiémoslo acá. K menor a 1 entre 4 tau, esa es la condición de sistema sobreamortiguado. Entonces, bueno, ya cuál es la respuesta de la intersección de ambas. 0 menor que k menor que 1 entre 4 tau. O sea que k debe estar entre 0 y 1 entre 4 tau. Esto nos da un sistema estable sobreamortiguado.
Que a eso es a lo que me refiero con esta palabra, el compromiso o, o la relación o las dependencias que hay entre todas las variables del sistema. Que vean que justamente uno trata de arreglar algo por un lado y algo por el otro lado y se le desarregla o otra cosa le pone un límite. Entonces vean que justamente la intersección de estos dos criterios nos da una región corta o pequeña relativamente de los valores de K, dependiendo de tau. 0, K debe estar entre 0 y 1 entre 4 tau. ¿Qué, alguna pregunta? Que para terminar el problema nos dicen, nos piden respuesta del sistema al escalón unitario. Y aquí hay que, bueno, si K es igual a 1 entre 4 tau. Si K es igual a 1 entre 4 tau. Y nos piden el comportamiento del sistema bajo estas condiciones. Entonces, bueno, aquí en lo que quiero que se enfoquen es qué nos piden, la respuesta del sistema ante el escalón. Vean que ese escalón lo vamos a ingresar por acá. O sea, x de t es igual a u de t. Entonces nos están pidiendo la respuesta al escalón del sistema completo. Vean que es distinto de que nos digan que la respuesta al escalón de la planta es tanto o que la respuesta al impulso de la planta es tanto. Que vean que podemos evaluar la respuesta al impulso y al escalón en distintos o a distintos sistemas, incluso a cada uno. Podemos ver cuál es la respuesta al impulso del controlador, de la planta, del sistema retroalimentado y del sistema global. Entonces vean que son el contexto, bueno, hay que entenderlo bien. Entonces lo que nos están pidiendo es la respuesta del sistema al escalón unitario. Que utilizando el valor de tau que nos dan o de K, h de s nos queda como 1 entre tau que multiplica a s más 1 entre 2 tau al cuadrado. Y nos queda 1 aquí arriba. Que vean que la respuesta ante el escalón la vamos a obtener al multiplicar ambas expresiones en frecuencia. O sea, de aquí comenzamos con esta ecuación h de s es igual a y de s entre x de s. Y vean, si aquí despejamos, y de s es igual a x de s por h de s, o al revés, la multiplicación es conmutativa. Que vean que nos están pidiendo la respuesta en el tiempo. En el tiempo. Entonces vean que esto vamos a tener que convertirlo a bueno, de la frecuencia al tiempo. Entonces justamente vamos a encontrar un y de s. Aquí más bien este símbolo se lo voy a poner a y, no al sistema completo. Entonces hacemos, encontrando y de s, podemos encontrar y de t. ¿Por qué puse este símbolo acá? Porque caso contrario tendría que irme por esta otra forma donde la salida en el tiempo es la señal de entrada en el tiempo convolucionada con la respuesta al impulso, pero no queremos, o sea, justamente queremos evitarnos esa convolución. Hacer convoluciones en el tiempo, bueno, es computacionalmente más costoso que hacer una multiplicación en la frecuencia. Eso a nivel de implementación. Entonces, bueno, vean que es más fácil tal vez trabajar en frecuencia y luego nos convertimos al tiempo. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos y de s va a ser igual a este mismo, bueno, a esta misma expresión, pero multipliquémosle 1 entre s, pongámoselo por acá.
O sea, multipliquemos S a este paréntesis, S más 1 entre 2 tau al cuadrado. Sea como sea esta expresión de la izquierda, esto podemos expresarlo como, bueno, lo más sencillo es hacer fracciones parciales, o sea, romper este polinomio en sus componentes y esa suma de componentes convertirla al tiempo mediante la transformada inversa de Laplace de expresiones que ya conozcamos o tengamos en la tabla de transformadas. Entonces vean que esto nos va a quedar A entre S más B entre S más 1 entre 2 tau más C entre S más 1 entre 2 tau al cuadrado. Que recuerden cómo era la metodología, bueno, de fracciones parciales cuando tenemos polos repetidos. Que vean que S es un polo sencillo, entonces esto lo convertimos a A entre S. Pero el polo de orden 2, incluso si fuera de orden 3, tenemos que tener un elemento acá de orden 1, luego de orden 2, de orden 3, hasta llegar al orden n. Como n es igual a 2 en este caso, vamos a tener el polo a la 1 y aquí el polo a la 2. Entonces, bueno, ahora básicamente lo que vamos a querer encontrar son estas constantes, que la vamos a encontrar por el método del residuo. Entonces, A es igual al límite cuando S tiende a 0, que es justamente el valor donde se me indefine la función, de S, justamente el punto donde se indefine, que multiplica la expresión completa de y de S. Entonces copiamos esto acá. Vean que, bueno, es claro y obvio y lógico que al multiplicarle el punto que se indefine y evaluarlo ahí, justamente ya no se nos indefine el resultado. Entonces esto nos va a quedar como el límite, bueno, cuando S tiende a 0 de 1 entre S más 1 entre 2 tau. Entonces vean que aquí nos queda 1 entre 0 más 1 entre 2 tau al cuadrado. Y esto nos va a quedar como 1 entre tau que multiplica a 4 tau cuadrado. Entonces vean que nos queda A es igual a 4 tau, que ya tenemos el primero. Calcular C, o bien el que tiene el polo a la orden elevado al orden el que es el, bueno, el más fácil de calcular. En este caso sería, bueno, límite cuando S tiende a menos 1 entre 2 tau. Ese es el valor del polo. De justamente S más 1 entre 2 tau al cuadrado que multiplica a esta expresión completa. Vean cómo se nos cancela este término y esto nos queda como límite cuando S tiende a menos 1 entre 2 tau que multiplica a 1 entre tau por 1 entre S. Entonces al evaluar nos va a quedar 1 entre tau que multiplica a 1 entre menos 1 entre 2 tau. Que eso nos va a quedar como 1 entre tau que multiplica a menos 2 tau y eso es igual a menos 2. Ok, C es igual a menos 2. Y el que nos queda es el tercero, que es B. B va a ser el límite cuando S tiende a menos 1 entre 2 tau, que es el mismo valor donde se indefine. Pero ahora vamos a tener que aplicar la derivada. La derivada con respecto a S
d de esto multiplicado por justamente el punto donde se indefine, que es igual a s más 1 entre 2 tau. Que eso se nos cancela. Y eso nos va a quedar como el límite cuando s tiende a menos 1 entre 2 tau de, bueno, sacamos 1 entre tau, porque es una constante, y nos queda la derivada con respecto a s de 1 entre s justamente. Y esto es igual al límite cuando s tiende a menos 1 entre 2 tau de menos 1 entre tau por 1 entre s cuadrado. Vean que la derivada de 1 entre s es menos 1 entre s cuadrado. Entonces, bueno, si evalúan que, bueno, 1 entre s cuadrado es 4 tau cuadrado, que nos va a quedar arriba, y negativo. Entonces vean que esto se nos va a convertir en un menos 4 tau. O sea, b es igual a menos 4 tau. Con esto podemos ya darle valor a esto que está acá. Y de s es igual a entre s, donde a nos dio 4 tau. Nos va a quedar 4 tau entre s más 4 tau entre s más 1 entre 2 tau menos creo que aquí esto es un menos. Y el c también nos dio, bueno, negativo, menos 2. Nos queda menos 2 entre s más 1 entre 4 tau. 2 tau cuadrado. Que vean que ya esto podemos convertirlo, bueno, directamente al tiempo por medio de la transformada inversa de Laplace. O sea, podemos convertir término por término, ya eso podemos compararlo con la tabla. Nos va a quedar que y de t es igual a 4 tau entre s. Esto se convierte a 4 tau por un escalón u de t menos 4 tau. Esto se convierte en un exponencial complejo, que recuerden que 1 entre s más a se convertía a e a la menos at. Entonces en este caso tenemos un menos 1 entre 2 tau por t. O menos t entre 2 tau, más fácil. Menos t entre 2 tau. Menos, por ahí tenemos una propiedad que 1 entre s más a al cuadrado se convierte a t por el exponencial. En este caso tenemos menos 2 de la constante que multiplica t por e a la menos t entre 2 tau por u de t. Y este también está multiplicado por... Todos están multiplicados por u de t. Que recuerden que, bueno, nos dijeron que el sistema es LTI. Y bueno, a ver si nos dijeron si era causal. No nos dicen explícitamente que es causal, pero podríamos tal vez inferirlo. Entonces, bueno, vean que aquí ya podemos sacar a factor común el u de t. Entonces ya finalmente esto nos queda 4 tau menos 4 tau e a la menos t entre 2 tau menos 2t e a la menos t entre 2 tau. Que multiplica a u de t. Vean que esta es la respuesta al sistema
cuando le damos un escalón unitario de entrada. Que grafiquemos esto para, bueno, para hacernos una idea de qué significa esto. Que bueno, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos y de t. Entonces, bueno, aquí venimos con el escalón, viene en 0 antes de t igual 0 y en t igual 0 cambia su valor a 1. Entonces, bueno, vean que básicamente al sistema le estamos dando un valor constante, o sea, le estamos metiendo un voltio o un amperio, no sé, dependiendo de qué maneje el sistema. O sea, le estamos dando un valor constante a la entrada. Y esta va a ser la salida. Vean que, bueno, si evaluamos en un tiempo muy grande, o bien si aplicamos incluso el teorema del valor final, vean que, bueno, cuando el tiempo se hace muy grande, esto se hace 0 y esto se hace 0. Significa que la respuesta a este sistema ante el escalón con el tiempo va a tender a 4 tau. Que bueno, tau nos dijeron solamente que es positivo y no nos han dicho si es entre 0 y 1 o mayor a 1. Creo que no tenemos ninguna restricción para eso. No sé, podemos modelar tau entre 0 y 1, mayor a 1, no sé, como sea. Tal vez si lo modelamos entre, bueno, como un tau menor a 1, pongámosle. Digamos que 4 tau nos va a quedar, no sé, aquí. Vean que eso es un valor arbitrario. Entonces significa que el sistema, bueno, también va a venir aquí en 0 y en 1, bueno, en t igual 0, vamos a tener aquí algún valor, incluso puede ser un sobreimpulso, bueno, por encima de 1, depende del valor de tau, ¿verdad? Entonces, bueno, esto más o menos va a tener una forma, bueno, habría que graficarlo bien, pero vean que esto va con el tiempo a decaer y aquí se a, va a converger a 4 tau. Y eso es para tau que está entre 0 y 1. Justamente para que 4 tau sea menor a 1, justamente. Obviamente, bueno, si tau es mayor a 1, esto nos va a dar distinto, ¿verdad? 4 tau va a estar por encima de 1, pero bueno, esto es variable. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Que hagamos un recuento del problema. Nos dieron un sistema retroalimentado, que es lo más común que se van a encontrar en este tipo de problemas de Laplace. Tenemos una planta que posiblemente no sea estable. Justamente le agregamos un controlador para que sea estable. Un ejemplo de eso es un motor. A un motor le ingresamos un valor arbitrario de tensión y la rotación va a estar proporcional a la tensión de entrada. Entonces obviamente va a llegar un punto donde ya el motor no va a aguantar una velocidad demasiado alta, el motor ya, o sea, el movimiento ya va a empezar a hacer que se desarme el motor, ¿verdad? Eh, o incluso eh, un valor arbitrario de entrada nos va a generar un valor arbitrario de rotación y tal vez el sistema que estamos controlando no podemos permitir que la rotación exceda cierto punto. Entonces le queremos poner un controlador justamente para evitar que pase eso. Pero bueno, aquí bueno, nos dieron los valores para cada este subsistema P, C y K. Nos pidieron que encontrara la función de transferencia del sistema. Vean que esto pueden hacerlo, por más complejo que sea este diagrama, pueden encontrar cuál es la función de transferencia aplicando esto que es como una forma de leyes de Kirchhoff, hacer corrientes y tensiones, es casi lo mismo. Que nos dan, bueno, la planta en términos de tau, que es un valor ahí arbitrario, y vean que podemos tener diferentes comportamientos de acuerdo a ese valor de tau
y al valor de K también. Podemos tener un comportamiento subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Que podemos hacer un diagrama de polos y ceros. Y finalmente podemos encontrar la salida del sistema ante una entrada particular. Entonces, bueno, vean que esto es casi, no sé, siempre se repite de problema a problema. O sea, no hay no hay mucho más allá de esto. Entonces vean que es casi siempre lo mismo. Entonces, bueno, con esto quedemos por hoy con esta sesión. Les agradezco por conectarse y nos vemos la próxima semana entonces.